Hola a todas, hoy vamos a hablar de nada, porque nada es algo, o a veces es nada, pero muchas veces es algo, así que null por aquí y null por allá. ¿Qué es null? Los lenguajes de programación suelen representar el concepto de nada con un puntero que nos señala un objeto válido, que normalmente señala una dirección de memoria estándar que suele ser cero. Básicamente es la forma que tenemos de representar la nada, la inexistencia en un lenguaje de programación. Esta idea la introdujo Tony Hoare en el lenguaje ALGOL en 1965. Él confiesa que, aunque estaba intentando diseñar un sistema de tipos muy sólido, donde no necesitaras chequear por los tipos, introdujo la null reference porque era muy fácil de hacer y muy tentador introducirla. Por desgracia, 40 años después, se arrepintió de aquello porque considera que ha llevado a errores, vulnerabilidades y crashes en los sistemas y estiman más de $1 billón de dolor y daño. En 40 años han pasado casi 12 o 13 más y la situación pues evidentemente sigue a peor. ¿Cuál es el problema de las null references? Básicamente el problema es que tenemos que hacer lo que se llama el null check. Es decir, que en muchas situaciones tenemos que verificar si recibimos algo o no, porque no podemos confiar en que nuestras interacciones con objetos, funciones, etcétera, nos vayan a devolver un valor válido. Por tanto, tenemos que intentar averiguar qué es eso o qué se quería decir con ese null que nos devuelve una función o un método. Para hacer eso hacemos el null check, que es un simple if, que introduce complejidad ciclomática, complica el testing, complica la depuración y hace más difícil seguir el flujo de los programas por la diversificación de las ramas. Y además introduce riesgos, porque si en algún momento nos olvidamos de hacer ese check, nos podemos encontrar con que un null revienta algo muy lejos de donde se origina. Básicamente este null check equivale a tener que adivinar o interpretar qué quiere decir que un valor de un objeto sea null y hacer algo especial para ese caso. ¿Y por qué digo que equivale a interpretar qué quiere decir un null? Porque resulta que nada en la programación acaba teniendo muchos significados. Es decir, no solamente que exista la null reference, sino el uso que hacemos de ella, que acaba haciendo que nada pueda ser algo. Es decir, nada a veces es nada, efectivamente, pero a veces lo que quiere decir es que algo no está definido, simplemente que todavía no le hemos dado un valor. A veces significa que algo realmente no existe, algo que queremos pues no está. A veces significa que algo está vacío, sencillamente. A veces significa que algo es opcional. Y a veces es una manera de evaluar si puedo hacer o no hacer algo. O sea, una pesadilla. ¿Qué ocurre? ¿Qué podemos hacer en cada uno de los casos? Vamos a ver, a veces nada, simplemente nada. Es decir, null significa nada. Y es, por ejemplo, el caso de una lista ligada. Una lista ligada es una estructura de datos en la que cada ítem de la lista apunta al siguiente o al anterior, dependiendo de la estructura de la lista. Y hay un ítem que va a apuntar a nada, porque es el último. Es la cola o la cabeza de la lista, que el hecho de que apunte a null, es decir, a ningún sitio, a nada, indica que es el final, no hay nada más, punto. Y hay que usarlo así, ya está. Pero a veces null significa que algo no está definido, es decir, creamos un objeto, por ejemplo, y no inicializamos sus propiedades o no inicializamos determinadas variables, simplemente las declaramos. Pero si no las asignamos ningún valor, nos vamos a encontrar con que el código que las usa no puede interpretarlas, obviamente.
En algunos lenguajes podemos hacer la distinción, por ejemplo en JavaScript, que tenemos undefined, pero en otros lenguajes resulta que no podemos hacer esa distinción. Es decir, el hecho de que algo no esté definido sigue siendo un null, o un non, o un nil. Y bueno, pues la única solución es asegurarnos de que inicializamos todo explícitamente. Hay lenguajes incluso que nos avisan de esto al compilar. Creo que es el caso de Swift y alguno más. De hecho, en algunos casos, si decimos, bueno, pero es que yo no quiero inicializar esto desde el principio porque lo voy a necesitar, porque precisamente quiero saber que está vacío en un momento dado, ¿vale? Pero entonces igual necesitamos un null object para esos casos. Hay otra situación, decíamos que también la inexistencia de algo. Generalmente cuando consultamos un almacenamiento por una clave y este almacenamiento no conoce esa clave, pues es un problema, no es algo normal. No puede no conocer esa clave porque por un timeout, por ejemplo, porque es una clave de redes que ha caducado, porque es un intento de ataque, es alguien que sabe la estructura de nuestros IDs y está intentando probar IDs para conseguir algo, etcétera. Y entonces digamos que el hecho de que un almacenamiento no sepa de una clave, pues es un problema. Es decir, no es simplemente, oh, no lo tengo y ya está. Eso debería ser siempre tratado como un error o una excepción. Si no la tenemos es por un error, es decir, porque o bien la clave ya se ha ido, o porque el consumidor viene tarde, o porque el consumidor tiene algún error con su identificador, o lo que sea. Pero en todo caso, lanzar un error y manejar eso, de manera que el getById siempre devuelve un objeto. Hay una situación parecida también relacionada con almacenamiento que sería el find by, es decir, cuando buscamos cosas por especificaciones, por criterios, por filtros, etcétera, y un resultado totalmente legítimo es que no haya objetos que cumplan esos criterios que queremos. Por lo tanto, que no haya nada es algo normal. Entonces, en esos casos, lo que debemos devolver es un contenedor vacío, no un null, sino un contenedor tal cual vamos a recibir, ya sea un array, ya sea un slide, ya sea una colección, lo que sea, pero lo devolvemos íntegro y simplemente está vacío. Como normalmente ese tipo de contenido va a pasar por algún tipo de iterador, el iterador simplemente no va a hacer nada y ya está. Y no pasa nada ni nada se va a romper. Otro de los usos de nil o de null es para indicar opcionalidad, es decir, que algo puede estar o puede no estar. Por ejemplo, en una reseña sobre productos es típico el patrón de valoración de estrellas y un comentario opcional. Entonces ese comentario puede estar o no estar. En esos casos, la mejor solución es usar un null object. Es decir, un comentario no es simplemente un comentario vacío, es decir, cuando el usuario decide no añadir comentarios, simplemente pues en lugar de poner un null, ponemos un comentario vacío usando el patrón null object. Patrón null object es un objeto del tipo que esperamos, pero que o no tiene comportamiento o este comportamiento es un default, es un por defecto que nos parece adecuado. Por ejemplo, en el caso de las reseñas podríamos poner que ese comentario vacío fuera un texto que dijera el usuario no ha dejado comentarios. Y finalmente tenemos un caso en el que un objeto pues tiene que consultar datos a otros para poder una operación con él. Entonces le va preguntando cosas y si el objeto, por ejemplo, imaginad un servicio de notificación que va preguntándole al objeto usuario por los medios de contacto que tiene. Entonces hasta que encuentra el adecuado para notificar. Esto normalmente ocurre cuando tenemos modelos de datos, modelos de dominio anémicos, es decir, que no tienen comportamiento. Por lo tanto, los objetos que los usan tienen que preguntarles cosas constantemente. Y claro, resulta que toda la lógica relacionada con qué hacer si este objeto no me responde lo que quiero o lo que necesito, carga en el consumidor. En lugar de eso, el comportamiento tiene que estar en el objeto consumido, en este caso, pues por ejemplo, en el usuario. El usuario debería usar el notificador
y utilizar el medio de contacto que tenga disponible sin que el notificador tenga que hacer averiguaciones acerca de qué información dispone en el usuario para, para hacer su trabajo. Así que, en resumen, el null check equivale a tener que adivinar el significado de null para saber qué hacer. Nos introduce un código que no es esencial para el flujo en el que estamos trabajando, es un código de pura gestión de datos que no son de negocio realmente, es decir, es una pura gestión técnica para evitar errores y por tanto la mejor solución es que seamos amables y no me obligues a hacer un null check. Evita en lo posible que los consumidores de tus APIs, y me refiero a APIs de aquí con las APIs de objetos, con las APIs de funciones, etcétera, evita que tengan que hacer null check, entrega siempre datos en los que se pueda confiar. Hemos visto varias estrategias para hacer esto. El hecho de que como consumidor no me tenga que preocupar de que los datos que me entrega tu interfaz, de que los objetos que recibo, de que los objetos que consumo, las funciones que uso respetan ese contrato y no tengo que hacer un check extra, hace que el código sea más fácil de entender, de mantener y modificar. Esto es lo que podríamos llamar Trust-Based Development, es decir, el hecho de yo puedo usar las cosas que están disponibles sin miedo a tener que preguntarme qué es esto que me ha venido. Y nada más. Muchas gracias y hasta la próxima.